Así fue el día en que a Gustavo Petro se le trabó la lengua en una tarima en plena campaña presidencial. Tuvieron que salir a explicar que no estaba borracho. Su hijo Nicolás escribió en ese momento: tranquilo, papá, un trago al año no hace daño. Un discurso de Gustavo Petro en plena campaña presidencial abrió una polémica y llenó de memes al país. En ese entonces, el candidato del Pacto Histórico visitaba Girardot y cuando se dirigía a centenares de personas desde una tarima, dijo algunas cosas que no tenían sentido. El video fue subido por quienes lo estaban viendo y se convirtió en la principal tendencia en redes sociales esos días. Al lado de Gustavo Petro, se veía a Gustavo Bolívar muy contento filmando al candidato que hacía gestos exagerados mientras se le enredaba la lengua. Si podemos llenar los campos que nos circundan de maíz, de arroz, decía en medio de aplausos. Aquí lo que prometemos es la posibilidad real de volverse condición de la existencia colombiana. Bueno, gente, aquí tenemos el audio donde el guerrillero asesino Gustavo Petro confirma que es un consumidor de alcohol. Y este fue el guerrillero que hoy denuncian que esta rata está desaparecido. Pues, gente, es fin de semana y el guerrillero asesino se está bebiendo sus tragos a costillas, gente, del pueblo colombiano, de la platica, de los impuestos del pueblo colombiano que durante años ha vivido sometido por estos asesinos y criminales de izquierda comunista que durante 40 años el guerrillero asesino Gustavo Petro no ha trabajado y ha vivido de la platica del pueblo colombiano. Hoy denuncian que el guerrillero asesino está desaparecido. Debe estar esta rata empericado, emarihuanao y borracho, porque recordemos, hay antecedentes que el guerrillero Gustavo Petro es un consumidor de cocaína y este asesino le gusta el trago. Y recordemos cuando esta rata se subió a una tarima y desde allí le hablaba a sus socios, a sus petristas: borracho esta rata criminal. Escuchen estos explosivos audios donde el guerrillero asesino está borracho. Así fue el día en que a Gustavo Petro se le trabó la lengua en una tarima en plena campaña presidencial. Tuvieron que salir a explicar que no estaba borracho. Su hijo Nicolás escribió en ese momento: tranquilo, papá, un trago al año no hace daño. Un discurso de Gustavo Petro en plena campaña presidencial abrió una polémica y llenó de memes al país. En ese entonces, el candidato del Pacto Histórico visitaba Girardot y cuando se dirigía a centenares de personas desde una tarima, dijo algunas cosas que no tenían sentido. El video fue subido por quienes lo estaban viendo y se convirtió en la principal tendencia en redes sociales esos días. Al lado de Gustavo Petro, se veía a Gustavo Bolívar muy contento filmando al candidato que hacía gestos exagerados mientras se le enredaba la lengua. Si podemos llenar los campos que nos circundan de maíz, de arroz, decía en medio de aplausos. Aquí lo que prometemos es la posibilidad real de volverse condición de la existencia colombiana. Así cuenta Gustavo Petro cómo exploró el consumo de algunas drogas. Petro también les habla de volver a alzar las banderas rojas en Girardot, quizás en alusión al comunismo. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacemos? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, se preguntó. Las imágenes produjeron una cantidad de memes que inundaron el Internet. Y el comentario generalizado de los internautas era el mismo. ¿Estaría borracho? El tema alzó vuelo y al mismo candidato le tocó salir a explicar lo que había pasado. Es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tomé antes del acto de Girardot, en una reunión previa. Le pido excusas a quienes asistieron al acto, que quise cumplir a pesar de mi cansancio, dijo Petro.
Gustavo Bolívar, por intentar defenderlo, lo hizo quedar peor. Petro es un hombre disciplinado, un lector voraz. Siempre está estudiando. Sugiero que se le baje un poco a la agenda. Necesita descanso, esparcimiento y tiempo con su familia. Aún faltan 3 meses de campaña y no lo podemos reventar, dijo. La senadora María Fernanda Cabal hizo un comentario irónico. Supuestamente los borrachos dicen la verdad. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, dice Gustavo Petro, ebrio de poder. ¿Alguna duda de lo que pasaría en Colombia si llegara a ganar? No juguemos con nuestra libertad, cuestionó. Gustavo Petro reconoce que le cayó mal un trago. Nicolás Petro, su hijo, contestó a la polémica, con gracia, tranquilo, papá, un trago al año no hace daño. El tema de las supuestas adicciones del presidente quedó sobre la mesa, tras una carta abierta de la periodista María Jimena Duzán. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral, dice ella sin titubeos. Gustavo Petro. Borracho. El político colombiano Gustavo Petro, tras dar un discurso borracho, me cayó un mal trago. El candidato a la presidencia de Colombia, que lidera las encuestas en intención de voto, dijo que había caído en ese estado tras el cansancio por su viaje a Europa. Pocas cosas caen tan mal y se sienten tanto como un mal trago. Bien lo sabe Gustavo Petro, el candidato presidencial que lidera las encuestas de intención de voto en Colombia. El mal trago se vio el pasado lunes en la noche, en plena plaza pública de la sofocante ciudad de Girardot, en un mitin político, cosa que el mismo candidato reconoció cuando en las redes sociales se armó una pelea virtual entre sus seguidores menos que alegaron que el video era una manipulación de la derecha menos y sus detractores, que afirmaban que no había intervención alguna en el video. El propio Petro salió al paso a las especulaciones y reconoció que se subió a la tarima algo copetón, como se le dice en Colombia a aquellos que, sin estar totalmente borrachos, empiezan a arrastrar un poco la lengua y tienen un tono en cámara lenta. Es verdad, escribió en su cuenta de Twitter menos, que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tomé antes del acto de Girardot, en una reunión previa, para finalizar pidiéndole excusas a los asistentes, pero justificando que en todo caso cumplió con el compromiso, a pesar del cansancio. Sus más duros contradictores aprovecharon la ocasión para señalar que así liderará el país, de salir elegido, mientras sus escuderos alegan que un mal paso lo puede dar cualquiera. Oscar Iván Zuluaga, el candidato de la derecha, por el Centro Democrático, partido gobernante, afirmó que hay políticos que se emborrachan con el poder, pero otros pareciera que desde antes, refiriéndose tácitamente a Petro. Pero Gustavo Petro no es cualquier político, sigue siendo el candidato presidencial mejor ubicado para la primera vuelta del próximo mes de mayo. De no ganar en ese momento, como es su propósito para no repetir el descalabro de 2018 ante Iván Duque, lo que sí parece incuestionable hoy es que será uno de los dos finalistas para llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta a mediados de junio próximo. De allí que cualquier paso en falso, salida de tono o mal trago, le pueda resultar en un dolor de cabeza electoral.